Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand Peticino Chile, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida al segundo webinar de este ciclo del reglamento eléctrico. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, como parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand acá en Chile. Y hoy, como les decía, vamos con el segundo webinar de este ciclo que recién iniciamos el pasado viernes, donde estaremos hablando de pliegos del reglamento eléctrico chileno de la mano de expertos y de especialistas. Así que gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, saludarlos, gracias por sus saludos ahí en el chat. Les comento que, bueno, como les decía, es este ciclo donde vamos a estar viendo los pliegos técnicos del reglamento, viendo las exigencias normativas más importantes. Por lo tanto, el viernes pasado iniciamos con el RIC número 2 de tableros eléctricos, donde me estuvieron acompañando y donde revisamos ciertos puntos relevantes de tableros, algunas herramientas también que pudimos recomendarles. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Es un tema que nosotros como Legrand no somos expertos, no comercializamos, pero eran uno de los temas más solicitados en cuanto a las encuestas de satisfacción, como lo es el RIC número 4, pero para hablar de conductores eléctricos. Y para esto tengo el gusto, en un par de minutitos más, de presentarles al relator del día de hoy, un experto, un amigo de la casa y de una de las empresas de conductores eléctricos más importantes. Así que ya vamos a hablar de eso, pero bueno, recordarles que es un ciclo que consta de 9 webinars que vamos a estar realizando durante este verano, enero y febrero, y que esperamos puedan seguir participando, ¿ya? Luego, este viernes vamos a estar hablando del mismo pliego técnico número 4, pero de canalizaciones eléctricas. Vamos a hablar del RIC número 6, puesta a tierra y enlace equipotencial. Sistemas de emergencia en el RIC número 8, luego instalaciones de uso general, el RIC 10, eficiencia energética, está indicado en el RIC 14, RIC número 15, electromovilidad, todo lo que tiene que ver con la recarga de vehículos eléctricos. Y por último, vamos a cerrar este ciclo con todo lo que es la operación, el mantenimiento, todo lo que es la entrega de proyectos, como son los RICs número 16, 17 y 18, si no me equivoco, ahí lo vamos a revisar. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, gracias por todos sus comentarios, tenemos una muy buena convocatoria también el día de hoy. Y veo una pregunta importante que puede ser de valor para todos ustedes y nos preguntan dónde está la grabación del webinar pasado, del viernes. Está en nuestro canal de YouTube, Legrand Chile, así que les voy a dejar inmediatamente el link para que puedan ir a revisarlo, ¿ya? Pero bueno, como les decía, el tema que nos convoca hoy es RIC número 4. Vamos a estar hablando de conductores eléctricos. Así que ahí les dejé el link de la grabación del webinar pasado, y la grabación de todos estos webinars, de los 9, van a quedar alojados también en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan revisarlo cuando lo necesiten. Ahora, para ir cerrando, quiero hablarles brevemente acerca del tema de los diplomas. Recuerden que cada uno de estos webinars generan un diploma de participación, y si es que pueden acompañarnos durante al menos 8 de estos 9 webinars, nosotros podemos generarles también un diploma de participación final por habernos acompañado y por haberse capacitado con nosotros todos estos 9 días, ¿ya? Así que bueno, muchas gracias. Y ahora, antes de presentar al relator del día de hoy, quería recordarles solo 2 cositas, ¿ya? Primero, que la presentación que vamos a estar viendo el día de hoy la van a poder descargar en un enlace que vamos a dejar tanto en pantalla como en el chat en un minutito más, así que se van a poder llevar este material que el relator ha preparado especialmente para ustedes. Y también recordarles que, bueno, desde el chat ustedes van a poder hacer sus preguntas para que nosotros vayamos respondiendo, ¿ya? Comentarles brevemente, igual lo voy a ir mencionando en el chat, que en esta oportunidad vamos a dejar todas las preguntas para el final, ¿ok? Vamos a intentar responderlas todas. Tenemos 1 hora y media, por lo tanto la presentación va a durar a eso de 1 hora, y vamos a dejar
una última media hora para poder ir respondiendo preguntas y, bueno, tratar de responder la mayor cantidad de sus preguntas posibles, ¿ok? Así que eso, recordarles, las preguntas las pueden ir dejando en el chat durante la presentación y luego al final vamos a ir respondiendo las que más podamos, ¿ok? Así que váyanlas dejando ahí y nosotros con mucho gusto lo revisaremos y las vamos a ir colocando en pantalla, ¿ya? Así que habiendo entregado eso, yo me voy a despedir porque voy a presentarles al relator del día de hoy, agradecerles a todos su participación, de que nos comenten desde dónde se conectan, Alto Hospicio, pude ver varios más, así que bueno, bienvenidos y muchas gracias a todos. Ok, vamos entonces a presentarles al relator del día de hoy y a dar inicio en honor al tiempo, y para esto quiero presentarles entonces a Claudio Castillo. Claudio Castillo es gerente de innovación de Madeco by Nexans, creo que muchos de ustedes ya lo conocen, muy conocido y querido en el mundo eléctrico y, bueno, como les decía, amigo de la casa, amigo de Legan. Así que hola Claudio, muy buenos días, bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Alba, muy buenos días a ti, a las amigas, a los amigos que nos están escuchando, y primero agradecerles su participación en este proceso y agradecerte a ti, Alba, y a Legrand, digamos, esta oportunidad importante de compartir aspectos que son relevantes del reglamento. Así que muchísimas gracias. Tenemos una hora por delante para meternos en este apasionante mundo de los alambres y los cables. Y bueno, como dijo Alba, las preguntas esperamos responderlas al final. Haré mi mejor esfuerzo, pondré toda mi experiencia, digamos, al servicio de las preguntas. Si hay alguna que se me escapa, la dejamos anotadita y yo me comprometo después a devolver la respuesta conveniente. Así que eso. Claudio, te dejo entonces. Gracias. Bueno, chiquillos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy día vamos a hacer un apasionante viaje por el mundo de los alambres y los cables, y espero que lo pasemos bien. A mí me gustaría que esto fuera un poco una conversación, digamos, en que podamos plantear las principales novedades. Lo que vamos a ver ahora respecto al nuevo reglamento no es exhaustivo, no es una revisión completa del reglamento, sino que de aquellos aspectos que nuestra experiencia y a partir de nuestra relación con los clientes, instaladores, etcétera, son los aspectos que han aparecido como más relevantes. Por supuesto, las preguntas pueden ir en cualquier dirección y serán bienvenidas. Así que un gusto, chiquillos, y comenzamos entonces a hablar de conductores y sistemas de canalización. Bueno, hubo un cambio, ustedes lo saben, cuando estábamos viviendo los primeros momentos de la pandemia por allá por el 2020, justamente el 5 de marzo fue emitido el nuevo reglamento eléctrico. Ahí pueden ver ustedes la fecha. Que respecto esta parte es muy cortita y es para que nos situemos todos en el mismo contexto, que tiene una diferencia fundamental respecto de la versión anterior del reglamento, que era la norma 4 del año 2003. Y es que, a diferencia del reglamento de la versión anterior, la norma 4, el reglamento nuevo no es un único documento. Aquí tengo algunos datos del reglamento antiguo, de la norma 4 del 2003. El documento que yo tenía era un documento de 175 páginas. En los primeros capítulos teníamos los requisitos generales, los requisitos administrativos, definiciones, responsabilidades, terminología, y la parte más técnica, más dura, por decirlo de alguna forma, que eran las formas de hacer los cálculos, los requisitos, etcétera, aparecían en el resto de los cuerpos. Esta estructura que tenía el reglamento genera la dificultad de que si tú necesitas modificarla, entonces es el cuerpo entero del reglamento el que está sometido a revisión, las 175 páginas, por decirlo así. Entonces, el reglamento nuevo, aquel que fue promulgado en marzo del 2020, trae una diferencia sustancial. Y es que es un documento bastante más corto, de 6 páginas, y ustedes dirán, wow, pero qué poder de síntesis tiene la superintendencia. Bueno, básicamente lo que ocurrió es que quedaron en el reglamento alocados aquellos capítulos que tenían que ver con definiciones, terminología, responsabilidades, etcétera, y una referencia a un concepto nuevo que son los pliegos técnicos, que son los que contienen la información dura del reglamento, digamos, la parte que tiene que ver con cálculos. Y hay una referencia en el reglamento a todos los pliegos técnicos. Particularmente nosotros nos vamos a ocupar
del pliego técnico número 4, el que estamos viendo acá. Se ve mi cursor, espero. Estos pliegos técnicos fueron publicados el 12 de enero del 2021 y entraron en vigencia de acuerdo a lo que el mismo reglamento planteaba 6 meses después. Por lo tanto, el 12 de julio, bien digo, entraban en vigencia completamente y definían el punto a partir del cual el reglamento se volvía completamente aplicable con sus pliegos técnicos y etcétera. 12 de julio. Lo recuerdo bien porque es el día de mi cumpleaños. Entonces, la estructura del nuevo reglamento es una parte genérica, un cuerpo que define, incluye la definición de la terminología, las responsabilidades, etc. Luego viene un detalle con los elementos que son relevantes para los cálculos específicos, desde los empalmes, tableros, alimentadores, bueno, hasta puesta en servicio, en fin, todos los capítulos que ustedes pueden ver acá en el detalle. Entonces, partamos. Las definiciones del reglamento tienen que ver con requisitos mínimos desde el punto de vista de la seguridad de las instalaciones y para las personas. Esto es lo que busca el reglamento, establecer criterios mínimos de seguridad para la instalación y para las personas. Dicho de otra forma, como vamos a ver más adelante, para los circuitos de enchufe el calibre mínimo es 2,5 milímetros cuadrados. Pero el calibre que hay que ocupar va a depender de la carga que estemos alimentando, va a depender de la demanda que nosotros le hagamos a ese punto. Por eso es que el reglamento parte definiendo que se trata de requisitos mínimos. Y para las instalaciones, y de seguridad para las personas y las instalaciones propiamente tales. Entonces vamos a echarle un vistazo al RIC número 4, que es el que habla de conductores, materiales y sistemas de canalización. Bueno, un poquito un refuerzo. El objetivo del pliego del RIC número 4 es lo mismo, es establecer requisitos mínimos de seguridad. Estamos hablando desde lo básico, lo esencial para las instalaciones eléctricas. Lo otro, lo que está definido acá en general es el uso de conductores de cobre, aislados y desnudos para el caso específico de las mallas de tierra, conductores de tierra y otras aplicaciones. ¿Por qué cobre? Bueno, aquí esta definición no es una definición romántica o nacionalista, por decirlo de alguna forma, basada en el hecho de que Chile es un país productor de cobre y entonces queremos usar cables de cobre. Es una razón más bien técnica y tiene que ver con el mantenimiento. En general, los sistemas de cables de aluminio son muy buenos, pero requieren de cierto nivel de mantenimiento. Los cables de aluminio, las aleaciones de aluminio que se ocupan actualmente presentan algunas características muy específicas, como algo que se llama fluidez en frío, y es que si ustedes toman un cable de aluminio de aleaciones eléctricas estándar, la clase 50, en fin, el 6201, si ustedes lo someten a compresión, con el tiempo el aluminio cede y genera un punto con una resistencia de contacto más baja. Además, el óxido de aluminio es en alguna medida aislante, lo cual genera en estos casos puntos calientes. Entonces, en general, los sistemas de aluminio requieren mantenimiento. Los sistemas de cobre, no tanto. Algunas anécdotas, digamos, en la casa de mi santa madre, el sistema eléctrico debe tener por lo menos unos 50 años y sigue funcionando sin ninguna revisión hasta el día de hoy. Entonces, lo que busca la norma al especificar, en principio, cables de cobre para la mayor parte de las aplicaciones aisladas tiene que ver justamente con este concepto, el de falta de mantenimiento. Vamos a ver más adelante que sí existen algunas aplicaciones, pero son muy específicas para los conductores de aluminio. Otro aspecto que es relevante, que es el que está destacado en el segundo cuadro de la lámina que ustedes están viendo, es lo que tiene que ver con los conductores de neutro, especialmente para sistemas que alimentan cargas no lineales. Aquí hay una referencia al RIC número 3, el de empalmes. Y esta es una referencia que vamos a tomar un poquito más adelante en detalle. Esto que estoy haciendo ahora es como un spoiler, lo estoy amenazando con lo que viene a continuación. Permítanme avanzar. Perfecto, aquí está. Entonces aquí ya tenemos algunas novedades súper específicas del nuevo reglamento. La primera es que lo que especifica como calibre mínimo para los circuitos de enchufe es 2,5 milímetros cuadrados, y una diferencia respecto a la norma 4 del año 2003, que era 1,5. Entonces hoy día, todos los circuitos de enchufe, el calibre mínimo que se espera es 2,5 milímetros cuadrados. Entonces, fíjense ustedes, amigas, amigos, que aquí ya tenemos una primera conclusión.
y es que los calibres 1,5 milímetros cuadrados o 14 AWG, que equivale a 2,08 milímetros cuadrados, son conductores que pueden ser aplicados solamente en circuitos de iluminación, no para circuitos de enchufe, donde el calibre mínimo es 2,5 milímetros cuadrados. Como una pequeña, como la primera, digamos, gran diferencia que podríamos ver respecto del reglamento anterior. Otro aspecto importante es que, en general, todas las instalaciones eléctricas destinadas a servir lugar de reuniones de personas, todo lo que tenga que ver con la tecnología de seguridad de incendio lo vamos a abordar como un tema específico hacia el final de la presentación. Pero lo que es relevante acá es que están definidos los requisitos para los sistemas de canalización en los mismos términos que están definidos para los cables. Es decir, los cables de seguridad ante incendio deben cumplir con ciertas propiedades que son las mismas que son exigibles para las canalizaciones, cajas y en general para el sistema de canalización para estas aplicaciones en lugar de reunión de personas. Retardancia de la llama, no propagación de incendios. Tenemos una lámina específica donde vamos a ver estos dos términos. Baja emisión de humo, libre de halógeno y baja emisión de gases tóxicos y corrosivos. Ese concepto está trasladado a las canalizaciones. Entonces, hoy día tenemos ductos poliméricos, ductos de plástico, por decirlo de alguna forma, de poliolefinas libres de halógeno, que cumplen los mismos requisitos que los conductores. Y por lo tanto, hoy día ya no es necesario usar canalizaciones metálicas como era en el pasado, que eran las únicas que cumplían con este requisito. Hoy día el reglamento las incluye y la pueden ver ustedes en las tiendas que ya están disponibles para todos. Avanzando, tenemos la confirmación del código de colores del reglamento chileno, donde los colores azul, negro y rojo son exclusivamente para los conductores de fase, blanco para el conductor de neutro y de tierra de servicio, y el conductor de protección verde o verde amarillo. Incluso si ustedes se fijan, nosotros destacamos acá en el 533 que el reglamento incluye una nota que nos dice que si por razones de seguridad las cubiertas o aislaciones de color verde o verde amarillo solo se emplearán para identificar conductores de protección, conductores de puesta a tierra. Por lo tanto, no se permite el uso de alambres o cables multiconductores con cubierta exterior de color verde o verde amarillo para otros fines, salvo que su fin específico sea la utilización como conductor de tierra. ¿Y esto por qué? Es porque durante mucho tiempo nosotros vimos cómo en el país se comercializaban conductores de cubierta verde y además incluían una polarización celeste-marrón o celeste-café, que es básicamente el sistema, la definición de la norma IEC para la polarización de los conductores. Y tiene un pequeño conflicto con la que tenemos en Chile, y es que en IEC, digamos, según IEC, el color celeste corresponde al neutro, y de acuerdo a la norma chilena, el color azul corresponde a fase. Bueno, eventualmente podríamos tener varios problemas, digamos, por intentar mantener la coherencia del color. Entonces, por esta razón es que la superintendencia mantiene la exigencia del Código de Colores de Chile, que es como se han construido todas las instalaciones que tenemos hoy día, que es básicamente para mantener esa coherencia por cuestiones de seguridad. Luego, una novedad que tenemos en el reglamento es que, como ustedes ya se habían dado cuenta, por las influencias que hemos tenido en el tiempo desde el punto de vista de las escuelas de ingeniería, por decirlo de alguna forma, nosotros recibíamos la influencia desde las distribuidoras y generadoras eléctricas, la normativa europea, la normativa IEC, de la International Electrotechnical Committee, IEC. Por lo tanto, en general, todos los cables que ocupaban las distribuidoras eléctricas y las generadoras eran cables con calibres en milímetros cuadrados. Por otro lado, teníamos la influencia fundamental de las compañías mineras, digamos que es una larga tradición en Chile, y que típicamente eran compañías o norteamericanas o inglesas que ocupaban el sistema imperial, vamos a llamarlo de alguna forma, y el sistema, la codificación de calibres americana de AWG, y en 1000 circular 1000, digamos que es la continuación. Entonces, nosotros vivíamos con un pie en cada uno de estos mundos, y lo que hizo la superintendencia fue integrarlos. Y es así como en la tabla 4.1, que es la que ustedes están viendo hoy día en la lámina,
pueden ver ustedes que están completamente integrados los calibres milimétricos por una parte y los calibres AWG. De hecho, hoy día la norma lo que pide es que si nosotros especificamos un cable con un calibre AWG, tenemos que poner entre paréntesis la cantidad de milímetros cuadrados equivalente de ese conductor, de forma que sea perfectamente legible la continuidad que existe en los conductores. Entonces, otro aspecto que es relevante es que hoy día ya sabemos que el calibre 1-0 equivale a 53,5 milímetros cuadrados. No me pidan seguir adelante porque es lo que me permite ver mi corta vista. Y el 4.0 son 107 milímetros cuadrados para la República de Chile. Entonces aquí ya tenemos, además de una tabla de equivalencia legal y oficial para Chile, tenemos la equivalencia y los requisitos para resistencia eléctrica de los conductores, que al final es el requisito más relevante para el conductor, considerando su uso como transportador de energía. Así que esa es otra novedad que tenemos ya en el reglamento. Entonces, el RIC 4 lo que incluye es la definición de todos los cables desde el punto de vista de sus características, de las condiciones de uso, voltajes, capacidades, etc. Y la vemos inmediatamente. Por ejemplo, tenemos el caso del cable H07Z1-K. Si se fijan, esta es la tabla 4.2 que está en el RIC 4 y que contiene todos los cables de baja tensión que podemos ocupar en el país. Entonces, por ejemplo, si tomamos el que está arriba es el NIA, que ahora se llama H07 B corta-U. Pero revisemos el H07Z1-K, que corresponde al cable libre de halógeno intramuro, aquel que nosotros podemos ver detrás de interruptores, detrás de los enchufes, etc. Entonces, vemos que la tabla incluye las características constructivas del cable: conductor flexible, conductor de cobre, aislamiento de una poliolefina. Acá trae la nomenclatura, y si ustedes se fijan, amigas, amigos, podemos tener tres tipos distintos. El H07Z1-U, el guión U significa que el conductor de cobre es un alambre. Es un alambre, es un solo cilindro, digamos, un solo hilo, por decirlo de alguna forma. Tenemos el H07Z1-R. El R significa que el conductor de cobre es un conductor cableado concéntrico, similar al del THHN. Vale decir, la sección se completa con 7 hilos, 7 hebras de cobre, donde tenemos una hebra central y 6 hebras dispuestas a su alrededor, que es la clásica construcción de los cables THHN. Y tenemos el H07Z1-K. Ese guión K significa, cuando ustedes lo vean en un cable, guión K, significa que el conductor de cobre es flexible. Y es un conductor que está hecho con hebras delgadas de cobre que juntas completan una determinada sección. ¿Por qué se hace así? Porque ustedes ya se dieron cuenta, chiquillos, es algo súper intuitivo, que la flexibilidad del conductor está dada fundamentalmente por la flexibilidad del conductor metálico, del conductor de cobre, para el caso de los cables de cobre. Entonces, mientras más hebras tenga el conductor, más flexible va a ser el cable. Eso es una cuestión súper intuitiva, es cosa de tomarlo nomás para darse cuenta. Entonces, en la tercera columna aparecen las condiciones de instalación, y aquí está lo clave de Chile. Esto es donde tenemos que fijarnos. Apto para ser usado en locales de reunión de personas. Ya vamos a llegar a ese punto. Puede ser instalado, aquí vienen las condiciones de instalación. Puede ser instalado en ductos y molduras, en circuitos de baja tensión, en instalaciones fijas, en ambiente seco. Entonces aquí hay dos aspectos que tenemos que notar. El primero es que es un cable para ser instalado en ductos y molduras, es decir, es un cable intramuro, un cable que está oculto de la vista en todo evento, salvo cuando sacamos la caja, sacamos la tapa y miramos el cable, digamos. Es un cable que no tiene protección contra la humedad, contra la radiación ultravioleta, contra la lluvia, en fin, es un cable esencialmente intramuro, con una temperatura de operación de 70 grados Celsius, para ser usado en circuitos de baja tensión en instalación fija. ¿Qué quiere decir esto? Que la flexibilidad que tiene el cable se ocupa solo una vez durante toda su vida útil.
¿Cuándo se ocupa? En el momento en que se instala. Una vez que el cable está instalado, dado que es para instalación fija, no vuelve a moverse y por lo tanto no volvemos a usar su flexibilidad. Es para facilitar la instalación. Su flexibilidad se ocupa solo una vez. Es un cable para 70 grados Celsius, es decir, cuando nosotros lo ocupamos y calculamos y consideramos su ampacidad a 70 grados Celsius, que es la ampacidad nominal, deberíamos preocuparnos de que todos los componentes del circuito, esto incluye ductos, cajas, codos, actuadores, enchufes, interruptores, etcétera, todo tiene que tener la misma capacidad térmica. Porque imagínense, chiquillos, el cable va a estar operando a 70 grados Celsius permanentemente, que es la temperatura de operación nominal. Por lo tanto, todo lo que está en contacto con el cable debe tener la misma característica, resistir la misma temperatura. ¿Ok? Porque esto es lo que significa. Cuando nosotros vemos que un cable dice 70 grados Celsius u otro dice 90 grados Celsius, esa es la temperatura en el conductor de cobre con la que el cable puede operar permanentemente. Ese es el concepto que hay detrás. Ahora, en la práctica es difícil que un cable esté operando todo el tiempo a la misma temperatura porque, por supuesto, hay curvas de carga, se ocupa de noche y no de día, en fin, hay un montón de temporalidades que van haciendo variar la ampacidad a lo largo del día. Pero conceptualmente, cuando ustedes ven que un cable está definido para 70 grados Celsius, lo que significa es que el cable puede operar permanentemente con esa temperatura, 70 grados Celsius, en el conductor de cobre. ¿Ok? Bueno, chiquillos, siguiendo, pueden ver ustedes que aquí están definidos los calibres, los espesores. Es un cable de 750 volt. Aquí hay una especificación de los materiales que tiene y no tiene cubierta externa. Es un conductor que tiene solo una capa, que es el aislamiento. Y por esta razón no puede ser instalado en escalerillas, por ejemplo, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, siguiendo estos criterios, uno puede ver los tipos de conductor para cada una de las condiciones de instalación. El de arriba, por ejemplo, que es el NIA, tiene un conductor alambre, este que está acá, el H07B corta-U. ¿Cuál es el que se comercializa normalmente? El -U, porque es el conductor de alambre. El conductor que es un solo cilindro de cobre, ese es el conductor de este cable, por eso aplica la definición de -U. Podría fabricarse con un conductor tipo THHN o con un conductor flexible. Sin embargo, en el mercado lo que más vemos nosotros, lo que más se utiliza, lo que fabricamos nosotros hasta el día de hoy, es con conductor de alambre. ¿Ok? Luego está el libre de halógeno, ¿cierto? Luego viene el THHN, que tiene dos nombres. Esta lámina me permite explicar un aspecto muy, muy importante del THHN. Si ustedes lo miran, chicos, si ustedes toman un THHN y miran la marca que está hecha en el cable, se van a dar cuenta que dice THHN/THWN. ¿Y esto qué es lo que significa? Que este cable tiene dos potenciales formas de instalarse, en aplicaciones secas o en aplicaciones húmedas. Esa condición está definida dentro del cuerpo del reglamento. No está incluida en la presentación, pero lo podemos revisar después. Entonces, si ustedes el mismo cable que está marcado THHN/THWN lo instalan en una instalación seca, entonces se considera un THHN y se puede ocupar su ampacidad hasta 90 grados Celsius. Pero aquí hay un truco, chiquillo, porque si ustedes consideran que el cable, si ustedes calculan el sistema para que el cable esté operando permanentemente a 90 grados Celsius, todos los componentes del circuito tienen que ser coherentes con esa temperatura de operación. Ductos para 90 grados Celsius, cajas para 90 grados Celsius, interruptores, enchufes para 90 grados Celsius. De otra forma, el cable estaría exponiendo el resto de la instalación. Si ustedes ponen un cable que va a estar a 90 grados Celsius dentro de un ducto para 70 grados Celsius, va a haber un problema porque el ducto está por debajo de la temperatura de operación del cable. Ese es un aspecto muy importante a considerar. Sin embargo, si el mismo cable que está marcado THHN/THWN lo instalamos en una instalación húmeda, como está descrito acá, entonces podemos operarlo hasta 75 grados Celsius. Su ampacidad baja, la cantidad de amperes que el conductor puede transmitir es menor, sin embargo, ya va a operar a una temperatura de 75 grados Celsius y necesitamos un sistema que sea coherente con esa temperatura.
Es decir, un sistema que incluya ductos, cajas, enchufes, interruptores, etcétera, para esa temperatura de operación. Entonces, es un aspecto que no siempre se tiene claro, pero muy relevante para el caso de los THHN. Tenemos el caso de los cables RBK, que son multiconductores, que son cables con una cubierta de PVC y un aislamiento de polietileno reticulado para 1000 volt, aislamiento de polietileno reticulado y chaqueta de PVC, como pueden ver ustedes, cable para 90 grados Celsius, que puede ser mono y multiconductor, apto para ser instalado directamente enterrado, en ductos, en bandejas, en escalerillas, solo tipo TC. Vamos a hablar de las instalaciones en escalerillas y este requerimiento TC. Específicamente tenemos una lámina para discutirlo en un ratito más, chiquillos. Ténganme paciencia. En cuanto, en circuitos de distribución, acuérdense que la vista no es lo mejor que tengo. En circuito de distribución de baja tensión como alimentador, subalimentador flexible para tendido fijo. Y aquí, chiquillos, voy a hacer un pequeño paréntesis. Todos los cables que hemos visto hasta ahora son cables flexibles para tendido fijo. Son cables cuyo conductor de cobre está hecho de hebras delgadas, como un cordel, como una soga, que buscan mejorar la flexibilidad del cable. Pero son cables para instalación fija. Son cables cuya flexibilidad se usa solo una vez durante la vida útil del cable y es en el momento en que se instala. Una vez que se instalan estos cables, no pueden volver a moverse porque son cables de instalación fija. Por lo tanto, este cable no sirve, chiquillos, para hacer alargadores, no sirve para hacer extensiones ni ninguna otra aplicación que requiera movimiento. Y esto me permite aclarar otro concepto que nosotros hemos detectado que está de alguna forma no muy bien entendido en el mundo de los conductores, y es el concepto del cordón. En Chile usamos la palabra cordón como sinónimo de multiconductor. Nosotros en Chile le llamamos cordón a un cable eléctrico que tiene varios cables independientemente aislados bajo una cubierta común. El nombre correcto para esas configuraciones es multiconductor, porque la palabra cordón la ocupan las normas eléctricas para referirse a los cables flexibles de uso móvil. Los cables flexibles cuyo objetivo es ser utilizados en movimiento, es poder tomarlos mientras están energizados. Son los cables que encontramos típicamente en todos los aparatos eléctricos, el cable del televisor, del refrigerador, de la licuadora, en fin, todos los cables que nosotros podemos tomar energizados. Incluyo para los más antiguos cuyos padres les daban feedback a través del cordón de plancha. Exacto, el cordón de plancha es un cordón que está, porque es un cable flexible de uso móvil. No es el caso de este cable, que es un cable flexible para uso fijo. Entonces, la palabra cordón es una palabra que podemos ocupar para los cables flexibles de uso móvil, los cables que van a estar en movimiento. Están definidos en el reglamento también, son el H03 B corta guión F para 300 volt, o el H05 B corta guión F para 500 volt, o el H07 RN, en fin, son los cordones, los cables flexibles de uso móvil. Todo lo que estamos viendo ahora, incluyendo el cable que sigue a continuación, son cables flexibles para uso fijo, cables flexibles cuya flexibilidad se ocupa solo una vez en el momento en que el cable se instala. Después de eso, ya no va más. Tenemos el caso del RZ1-K. El hecho de que tenga el guión K, recuerden, chiquillos, significa que el conductor es flexible. Perfecto. Es un cable para 90 grados Celsius, para 1000 volts, aislamiento de polietileno reticulado y una cubierta de una poliolefina termoplástica que le da esta propiedad de ser no propagador de incendio, no emitir gases tóxicos, corrosivos, y no emitir humos visibles, y todas las propiedades que están relacionadas con el buen comportamiento en incendio. De hecho, si ustedes se fijan aquí, chiquillos, en las condiciones de uso dice apto para ser usado en lugares de reunión de personas. Este puede ser instalado en ductos, en bandejas, en escalerilla, en canastillo, al aire libre, subterráneo, en circuitos de distribución de baja tensión, como alimentador, subalimentador flexible, para instalación fija. O sea, tiene un espectro de instalación súper amplio.
Esta es la mejor manera de meter vodka a la oficina. Es una broma, es una broma, es una broma. Yo les iba a comentar acá, chiquillos, que, recuerden, estos son todos cables flexibles de uso para instalación fija. Son cables flexibles cuya instalación, perdón, cuya flexibilidad se ocupa solo una vez, que es cuando el cable se instala. Bueno, acá pueden ver ustedes que están definidos los calibres, los espesores de aislamiento, en fin. Lo que les iba a comentar, chiquillos. Este cable, el RZ1-K, es el que tiene el espectro de instalación más amplio definido en el reglamento. Entonces yo siempre hago la broma que si tuviéramos una invasión zombie y yo tuviera que elegir un cable que me sirviera para todas las aplicaciones, esta sería la mejor opción. Luego tenemos, primero un disclaimer, chiquillos, estas rayas que ustedes ven acá están en la versión que yo descargué de la superintendencia. No me he metido últimamente, no sé si ya se habrá resuelto, pero tiene estas rayitas encima y es para hablarles del cable RZ1-K, como el anterior, pero que en paréntesis está acompañado de las letras AS más o alta seguridad. Esa es una buena forma, una buena regla mnemotécnica. Que básicamente son cables muy parecidos al anterior, pero que sobre el conductor incluyen una cinta mica. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de este cable es que en condición de incendio, cuando hay una emergencia, este cable continúa operando por un tiempo acotado, típicamente 120 minutos, 2 horas, en que el cable debe seguir transmitiendo energía. De hecho, la prueba con la cual se valida esta propiedad del cable tiene que ver justamente con eso, con alimentar una carga mientras se le aplica fuego. Y este es un cable, lo vamos a ver un poquito más adelante, que está especificado para todas estas aplicaciones, valga la redundancia, que tienen que ver con sistemas de seguridad, señalización, alarmas, bombas de humo, bombas de aire para extraer el humo, etcétera, es la aplicación típica para este tipo de cable. Lo vamos a ver en un ratito más, chiquillos. Voy a apurarme un poquito porque me estoy demorando mucho. Otra novedad del reglamento es el cable para el conexionado de los paneles fotovoltaicos. Cuando tenemos varios paneles y tenemos que ir de un panel a otro para armar los arreglos, es este cable. Tiene un nombre súper intuitivo, chiquillos. Exacto, ya se dieron cuenta. H1Z2Z2-K. Como tiene un guión K, ya sabemos algo. El conductor es flexible. Este es un cable diseñado para el trato rudo, para estar directamente expuesto a la radiación solar. De hecho, tanto el aislamiento como la cubierta del cable son un material termoestable, un material reticulado, un material vulcanizado, un material que ha sido sometido a un proceso de reforzamiento mecánico para que pueda resistir la intemperie, la lluvia, el viento, la radiación solar, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cable que en corriente alterna se puede ocupar hasta 1000 volts y en corriente continua hasta 1800 volts. Bueno, aquí tienen ustedes los calibres, ¿cierto? Típicamente se ocupan 4 y 6 milímetros cuadrados, ese es como el estándar, digamos, es como los dos calibres que más se ocupan. Y una característica especial que tiene este cable es que el conductor está estañado. Y ustedes se preguntarán, wow, ¿y por qué? No es de aluminio el conductor, es estaño. Es porque el estaño le ayuda al conductor a soportar las condiciones externas, reduce la posibilidad de óxido y etcétera, y otras cosas que terminan afectando el desempeño del conductor. Entonces lo que se busca al hacerlo estañado es darle esta propiedad adicional, una extra protección contra el medio externo. Esa es la idea. Ya, chiquillos. Otra cosa importante que hace el reglamento es definir las condiciones de instalación para los cables eléctricos y en general para las instalaciones eléctricas. Tenemos 4, 6, 8 condiciones de instalación distintas que van desde el ducto instalado, que es la A, hasta directamente enterrado, que es la E o la F o la D. Bueno, son todas las formas de instalación que, si me permiten avanzar una, en la próxima lámina se ven más claras, que son las que están acá. Estas son todas las condiciones de instalación que están definidas por el reglamento. Y si ustedes se fijan, las tablas de ampacidad, que son las que detallan estas condiciones de instalación, tienen la característica de que incluyen los calibres AWG y los calibres milimétricos. O sea, no importa la naturaleza del conductor,
si es un THHN o si es un cable, un H07Z1, el libre de halógeno, ustedes pueden encontrar aquí la ampacidad para cada una de las condiciones de instalación detallada. Un mismo cable, digamos, un 6AWG tiene estas ampacidades y el 10 milímetros cuadrados tiene estas ampacidades que ustedes pueden ver acá. Se fijan, están integradas. ¿Para qué cables? Para los que están descritos en el encabezado. Por ejemplo, acá tenemos la tabla para 90 grados Celsius que incluye los cables THHN, cuando se ocupa en instalación seca, lo que discutimos delante, los RB, los RBK, RZ1, RZ1-K, etc. Y por calibre, AWG o milimétrico tienen ustedes integradas las tablas de ampacidad. Y este es un aspecto relevante porque durante mucho tiempo nosotros recibíamos los comentarios de gente que nos decía, oye, mira, el fabricante A dice que el cable, un calibre cualquiera, qué sé yo, 70 milímetros cuadrados tiene esta ampacidad y el fabricante B me dice otra. ¿Cuál es la correcta? Bueno, esa discusión se generaba porque cada uno de los fabricantes consideraba condiciones distintas de instalación, condiciones distintas de temperatura ambiente, etcétera, lo cual daba como resultado ampacidades distintas. Esa discusión se acabó, porque hoy día es ley de la República, las ampacidades que tenemos que considerar en los proyectos son las que están definidas en el reglamento. No importa lo que diga el fabricante, lo que es legal, lo que es exigible, es la ampacidad que está definida en el reglamento. Sigamos. Entonces, aquí vamos a hacer un acápite cortito que tiene que ver con el pliego número 8, que es el de sistemas de emergencia, porque hay una referencia directa a los conductores que tiene que ver con el RZ1 ASMAS. Si ustedes se fijan, chiquillos, en el capítulo número 6, la tabla 8.1 del RIC, perdón, un segundo, chiquillos, del RIC 8, que es sistemas de emergencia, tiene esta tablita que está acá, y ustedes pueden ver acá, chicos, que para todos aquellos sistemas que tienen que ver con extracción de aire, detección de humo, ascensores, etcétera, red inerte, son cables RZ1-K, paréntesis, alta seguridad, más, o AS+, o AS+, o como lo quieran llamar, chiquillos, porque son cables que en una condición de incendio deben seguir operando por un tiempo acotado. 2 horas es lo que define el reglamento nuestro. Y los únicos cables que se salvan de esta situación son los sistemas de alumbrado autoenergizado, los sistemas de alumbrado que traen batería, porque en una condición de incendio es la batería la que va a operar iluminando, por lo tanto pueden ser cables más normales, del tipo RZ1-K. Entonces este es un pequeño acápite que tiene que ver con otro reglamento, pero que relaciona directamente con los conductores eléctricos. También en el pliego número 3, el de alimentadores, tenemos una referencia que tiene que ver con el uso del conductor de neutro. Y básicamente lo que se define acá es que cuando el cable está alimentando un sistema que no tiene un alto contenido armónico, o sea, no tiene contenido armónico, son sistemas lineales, el conductor de neutro tiene que tener la misma sección que los conductores de fase. Lo mismo pasa si tenemos un sistema que tiene carga no lineal, pero que tiene un sistema de filtros distribuidos para cada una de las cargas. El conductor de fase tiene que ser debe ser igual al menos que el conductor de neutro, hay que calcularlo siempre. Pero para todas las demás aplicaciones, chiquillos, el conductor de neutro tiene que ser más alto que el conductor de fase, 50% al menos. Y esto sí es una novedad, esto es un cambio tecnológico debido al boom de la electrónica de potencia que tenemos hoy día y de la forma en que los armónicos se van metiendo en la red. Entonces, esta es una forma que tiene el reglamento de dar cuenta de eso. Y esto, para los más antiguos, entre los que me incluyo, es una diferencia en lo que existía antes, porque nosotros veníamos de una cultura del neutro reducido, de que el conductor de neutro tenía que ser más chico. Bueno, la revolución tecnológica, digamos, el advenimiento, no, advenimiento, qué palabra me saqué, el advenimiento de la electrónica de potencia ha tenido este rebote. En cambio, en el concepto del neutro. Hoy día, la certificación de los cables eléctricos es mandatoria para todos los cables que se comercializan en el país. Entonces, hoy día el NIA, el THHN, el H07Z1, el RBK, el RZ1 son cables que tienen obligatoriedad de certificación. De hecho, chicos, si ustedes compran un cable,
y se fijan en el texto, en la marca que tiene incluida sobre el cable, se van a dar cuenta que debe incluir un número de certificado que emite un tercero. En el caso nuestro son SESMEC e INSER, las compañías que certifican los cables. Y hago el comentario porque todavía no tenemos un protocolo reducido, todavía no tenemos un documento para certificar cables RZ1 AS+, y el H1Z2Z2-K, que es el cable fotovoltaico. Entonces, mientras la superintendencia, el departamento de productos no libere estos protocolos reducidos y de modo que los fabricantes y podamos hacer el proceso de certificación, acá lo que corresponde, lo que aplica es pedir los certificados emitidos por el fabricante en los términos que los tengan, digamos. Por ejemplo, nosotros fabricamos estos cables en Colombia y tenemos la certificación desde Colombia de este tipo de conductores, a modo de idea. Por lo tanto, no existe hoy día una certificación oficial para estos dos cables, hay que pedir la certificación que presente el fabricante. Chiquillos, respecto de la instalación en bandejas y en escalerillas, hay un aspecto importante que considerar. Fíjense, aquí puse las condiciones de instalación que están definidas en el reglamento para varios cables. Fíjense, THHN, dice aquí, bien, perfecto. Demos un segundito, voy a ver mi presentación, porque acá la vista me falló por completo para leerlo de manera correcta. Entonces, en el THHN, chicos, acá lo encontré, dice, apto para ser instalado en ductos, molduras y bandejas. Solo tipo THNTC a partir del 1-0 AWG. Eso es lo que dice para el THN. Y dice lo mismo para el THWN. Solo tipo TC. Dice lo mismo para el RD, para el RBK y el para el RD y el RBK. Todos estos cables que están acá tienen la característica de ser cables con aislamiento de PVC. Y el reglamento lo que dice es que si se va a instalar en una bandeja o en una escalerilla, tiene que ser del tipo TC. Debe ser un cable que cumpla como cable tray cable. Eso es lo que significa TC, tray cable. Y esto viene de la nomenclatura americana. Para los que estén familiarizados con el NEC, se van a dar cuenta que es un copiar-pegar del NEC. Entonces, si nosotros quisiéramos instalar un cable THHN en una bandeja, solo podríamos hacer si es tipo TC y a partir del calibre 1.0 en adelante. Bajo el 1.0 no hay ninguna posibilidad. ¿Y qué significa que un cable sea tipo TC o tray cable o cable para escalerilla? ¿Qué significa? Significa que pasa una prueba de no propagación de incendio. O sea, que el cable no propaga incendio. ¿Esto qué significa? Que si se está quemando en un punto, el cable no es un elemento que haga que el fuego avance. El cable es un elemento que no propaga el incendio. Vamos a verlo en detalle en un ratito más cuando estemos viendo los sistemas de seguridad ante incendio. Entonces, para los cables de PVC, THHN, RD y RDK, para ser instalados en una bandeja o una escalerilla, deben ser del tipo TC, del tipo Tray Cable, que es un requisito adicional. Deben ser no propagadores de incendio. Esto no quiere decir que sean libres de halógeno, no, porque no hay requerimiento de humo, de gases, etcétera, para esta aplicación en particular. Sin embargo, existe la obligatoriedad de que sean tipo PC. Y esa aplicación y esa obligatoriedad no le aplica a los cables RZ1, que son los libres de halógeno, el que yo me llevaría en caso de una invasión zombie. Son cables que no tienen esa restricción y que pueden ser instalados en escalerillas sin ningún cuidado, pues están diseñados para eso. Ya, esta pregunta sí me la han hecho un montón de veces. ¿Qué es lo que define la vida útil de un cable? Perfecto. La vida útil de un cable está determinada por 4 factores. En realidad es la vida útil de un proyecto eléctrico. El primero es que el cable esté bien fabricado y esa va por cuenta del fabricante. Que cumplamos los espesores, que los materiales cumplan con los requerimientos mecánicos y eléctricos, en fin. La segunda condición es que el cable haya sido correctamente almacenado, transportado y distribuido, por decirlo de alguna forma. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, todos los cables que son intramuro, el NIA, el THHN, el libre de halógeno, el H07Z1, no son cables con la habilidad de resistir la radiación ultravioleta. Por lo tanto, si un distribuidor de materiales eléctricos pone el cable directamente expuesto al sol por meses, ese cable va a afectar su vida útil y no es responsabilidad del fabricante, esa es responsabilidad de quien maneja el material.
Lo mismo si es sometido a humedad, si se moja con la lluvia, si es sometido a daño mecánico, al moverlo con la grúa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso afecta la vida útil del cable y no depende del fabricante. El tercer punto es una correcta instalación. Esa no depende del fabricante ni del distribuidor de materiales eléctricos. Esa depende del instalador. Que se respeten las tensiones máximas de jalado, los radios de curvatura, y cuando el cable se está tirando por el ducto no existan rebabas que terminen dañando el aislamiento. Son aspectos que tienen que ver con la instalación y eso dependen del instalador. Y el cuarto aspecto para garantizar la vida útil de un cable es que tenga una correcta operación, o sea, que el cable opere dentro de sus rangos normales. Aquí es típica la anécdota cuando una señora pide que le hagan una extensión en la casa y esa extensión, ese nuevo cuarto de la casa va a ser un dormitorio. Y la dueña de casa pide que le pongan un enchufe para poner la lámpara de la mesa de noche, del velador. Y aparece ahí una lamparita, no sé, por 7 watts, 15 watts, no sé, una lamparita chica de las nuevas de LED. Pasa el tiempo y esa pieza deja de ser dormitorio para ser cocina. Y en ese interruptor, ahora donde antes había una tímida ampolleta LED, hoy día está el horno, el refrigerador, la lavadora, la aspiradora los domingos cuando, en fin, y aparecen todas las cargas del mundo. Eso no depende ni del fabricante, ni del distribuidor de materiales eléctricos, ni del instalador. Eso depende del usuario. El usuario es responsable de eso. Por lo tanto, la vida útil de un cable o en general de un proyecto eléctrico depende de estos cuatro factores: que esté bien fabricado, que haya sido bien almacenado y mantenido, que haya sido bien instalado y que el usuario lo mantenga dentro de sus condiciones de uso nominal. Entonces, si todas estas condiciones se dan, entonces la vida útil de un cable parte en 20 años y llega a 40 años con bastante facilidad. ¿Ok? Seguridad de incendio. Y aquí vamos a hablar específicamente de este tema que tiene que ver con las condiciones de los cables en incendio, que es muy relevante para el reglamento y es una tendencia mundial, una tendencia a la que nos estamos moviendo rápidamente. Entonces aquí vamos a hablar de las condiciones durante un incendio y cómo los cables deben responder a esas condiciones. Lo primero que ocurre cuando hay un incendio, chiquillos, espero que nunca se encuentren en esa situación, pero lo primero que se generan son humos opacos, que son los humos producto de la combustión que dificultan el acceso a las vías de escape, etcétera. Se generan gases peligrosos, gases tóxicos, corrosivos para las personas y para los equipos. Todo lo que tenga que ver con PVC, por ejemplo, que es el cable que se ha ocupado en las instalaciones eléctricas desde siempre, digamos, el PVC, la letra C del nombre, de P, B corta, o B baja, o V, C, esa C es de cloro. Es un átomo de cloro que tiene la molécula que, cuando se generan los incendios con rapidez, forma ácido clorhídrico, que es súper, súper, súper complicado para las personas y para las instalaciones. Daña circuitos eléctricos, etcétera. Entonces, es un doble daño a las personas y a los equipos. Y está la propagación de las llamas, pues evidentemente el fuego va avanzando y eso genera complejidades para las personas. Entonces, lo que nosotros debiéramos esperar para que un cable ayude, tenga un buen comportamiento en condiciones de incendio, que no ayude a empeorar las condiciones para las personas, es que no emita humos, es que no emita gases tóxicos, corrosivos y que no propague el incendio. Esas son las tres condiciones básicas que le pide a los cables. Más todavía, chiquillos, cuando para el caso específico de los cables existe una aplicación que son los chafs de los edificios, que son como una chimenea que va desde el piso más bajo hasta el más alto de las edificaciones, llevando a cada piso la energía eléctrica, los datos, la fibra óptica, etc. Entonces, el chaf eléctrico es una aplicación súper crítica y si lo piensan, amigas, amigos, los cables eléctricos son como una mezcla entre el circuito, entre el sistema circulatorio y el sistema nervioso de los humanos, en el sentido de que hay un enchufe, hay cable eléctrico que llega hasta el último rincón de las instalaciones, hasta el último enchufito, hay un cable eléctrico que está metido ahí, hay un cable que trae la fibra óptica, datos, etc. Entonces, de alguna forma, los cables eléctricos tienen esta característica y están en toda la instalación. Por eso es que tienen requisitos específicos para un buen comportamiento en incendio, como baja emisión de humo. Un requisito que tienen todos los cables que son del tipo libre halógeno, como al usar en un lugar de reunión de personas, son cables que emiten bajos humos. Miren, aquí tienen la prueba, están viendo ustedes, la prueba que nosotros hicimos con un cable de PVC,
Si se fijan, aquí hay una... ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se mide? Hay una cámara que tiene 27 metros cúbicos. Nosotros tenemos una aquí en la planta por si quieren venir a verla, que es un cubo en el fondo que tiene 3 metros de arista, 3 metros de frente, 3 metros de profundidad y 3 metros de altura. Dentro de este cubo existen en dos paredes enfrentadas un emisor de luz y un receptor de luz. Entonces, la prueba consiste en quemar una muestra de cable y de alguna forma los humos que se van generando producto de la combustión van opacando el ambiente dentro de la cámara. Y cómo se mide el éxito o no en esta prueba depende de la cantidad de luz que es emitida por el emisor y que recibe el receptor, que se conoce como transmitancia, que es la habilidad que tiene el ambiente dentro de la cámara para transmitir la luz, que mientras más humo haya, es más difícil. Entonces se pide un 60% de transmitancia, un 60% de la luz emitida debe ser captada por el receptor para que digamos que el cable corresponde a un cable de baja emisión de humos. Los cables nuestros andan alrededor del 90%, es lo que ustedes pueden ver en la fotografía de abajo. Se fijan ustedes que después de 10 minutos, una señalética que está puesta en el muro es perfectamente visible. Y es en general lo que nos pasa con los cables a nosotros, que pasan esta prueba con bastante facilidad. Esta es la forma en la cual nosotros evaluamos la habilidad que tiene el cable para no emitir humo. Del mismo modo, hay pruebas para la baja emisión de gases peligrosos, que es donde se verifica la emisión en condición de incendio de monóxido de carbono, dióxido de carbono, amoníaco, en fin, cianuro y otros elementos que son tóxicos para las personas. Entonces, hay una prueba específica que mide la capacidad del cable de no generar estos materiales que ustedes ven acá y que son peligrosos. Luego tenemos acá, la baja emisión de gases corrosivos, y esto se mide a través del pH, de la acidez de los humos, de los materiales, de los humos, bien digo, que salen del conductor en condiciones de incendio. Se pide un valor mínimo de 4,3, porque si el pH fuera más bajo todavía, tendría una acidez suficiente como para dañar equipos y dañar circuitos eléctricos, etc. De esta forma, se verifica que una buena condición para las personas y para las instalaciones. Este tipo de cables reciben el nombre también de cables del tipo libres de halógenos. Seguramente es algo que ustedes han escuchado más de alguna vez. Y esto es porque, si ustedes se fijan, acá está la tabla periódica. Yo sé que es lo que ustedes extrañaban mucho cuando estaban en el colegio y de ahí estudiaban química y decían, ¿qué me importa a mí la tabla periódica? ¿Cuándo en mi vida voy a volver a verla? Aquí está. 27 de enero del 2025. Estamos hablando de la tabla periódica y su efecto en los cables eléctricos. Fíjense ustedes, chiquillos, en la alumna 17, la que yo estoy indicando aquí con el cursor. Es la que tiene esta rosado el color, no sé, no soy muy bueno con esto. Está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, que son materiales. ¿Están viendo mi cursor, chiquillos? ¿Se ve? Bueno, estos materiales, gracias, chiquillos, gracias. Estos materiales son, si ustedes se fijan, están casi al lado de los gases inertes. Estos no se juntan con nadie, estos tienen sus capas eléctricas completas, así que miran por el hombro a todo el resto. Y los halógenos son los que justo les falta un electrón para estar en la misma situación. Entonces son muy ávidos por enlazarse. Y cuando se enlazan con hidrógeno forman ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, lo dije a la primera, que son sumamente tóxicos para las personas. Oh, déjame. Ahí está. Ahí se ve el cursor, chiquillo. El negro. Ya. Gracias. Me refería a esta columna, chiquillos, a la 17, que es donde está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, que son los elementos halógenos. Entonces lo que debe ocurrir es que estos cables tengan muy baja presencia de estos elementos. Por eso se llaman libres de halógenos. Por ejemplo, el PVC, que es el material de aislamiento de NIA y de THHN, el material de chaqueta de los cables RBK, es un material que tradicionalmente se ha usado como aislante y cubierta de los cables de baja y de media tensión. Sin embargo, es un elemento halógeno. Cuando se quema el PVC, aparecen átomos de ácido clorhídrico, que es sumamente peligroso
para las personas. De hecho, hay una anécdota con el flúor y son los mártires del flúor, que son todos los científicos que desde fines del siglo XIX y principios del XX murieron o quedaron lisiados o gravemente enfermos o ciegos intentando aislar el flúor, porque el flúor es sumamente reactivo. Yo he visto videos, digamos, de gente con sopletes de flúor cortando ladrillos. Así, a ese nivel de reactivo es el flúor, chiquillos. Por eso hay que sacarlo. Obviamente el flúor bajo otras combinaciones no es tóxico ni es peligroso, es lo que pasa por dentro. Lo mismo pasa con el cloro. El cloro, cuando está asociado con sodio, forma cloruro de sodio, que es la sal, indispensable para la vida humana. Así que todo depende de la combinación, chiquillos. La combinación en los químicos lo es todo. No propagación de incendios. Ya. Esta es una prueba, ya, vamos a apurarnos un poquito. Esta es una prueba que lo que busca es simular un chaf eléctrico, que es la condición de instalación más crítica de los cables eléctricos. De todas las formas de instalar bandejas, ductos, escalerillas, el chaf eléctrico es la más crítica porque estamos hablando de una chimenea que tiene varios pisos, todo el edificio, y que además te llena de material combustible, de cables con aislamientos poliméricos, digamos, con plástico. Entonces es una aplicación muy crítica. Lo que pide la norma es que en unas escaleras que tienen alrededor de 4 metros, pongamos 3 metros y medio de conductor de cable, ¿cuánto cable hasta completar 1,5 litros de plástico por metro lineal de escalerilla? O sea, yo pongo cables en la escalerilla, digamos MIA, THCN, perdón, o sea, libre de halógeno, RZ1, etcétera, hasta que el plástico contenido en el cable en 1 metro de escalerilla sume 1,5 litros. Una vez que tengo esa condición, la escalerilla se pone en posición vertical dentro de la cámara y en la base se le aplica una llama. 70.000 BTU por hora en un mechero que debe tener alrededor de 40 centímetros de ancho, una llama que debe generar unos 40 centímetros de largo, más o menos, una llama considerable, y se aplica en la base de los conductores durante 20 minutos. Luego de esos 20 minutos se retira. Y para que el cable sea declarado no propagador de incendio, es decir, para que el cable pase la prueba, es necesario que se cumplan dos condiciones. La primera es que la llama se autoextinga. La segunda condición es que el daño no debe superar 2,5 metros. Es decir, desde el punto de aplicación de la llama hasta el último fragmento quemado del cable, deben haber menos de 2,5 metros. ¿Por qué? Porque la prueba hace el supuesto de que si en un edificio las llamas alcanzan el chaf eléctrico en el piso 3, dado que no van a superar 2,5 metros de altura y se van a autoextinguir, ese incendio no va a pasar ni al piso 4, ni al piso 5, ni al piso 6. Los cables no van a propagar el incendio. Por lo tanto, los cables son declarados como no propagador de incendio. ¿Se entiende el punto? Y esta aplicación y esta prueba se hace en la condición más crítica para los cables, que es simulando un chaf eléctrico. Aquí hay un punto muy importante, chiquillos, que quiero aclararles, y es la diferencia entre no propagador de incendio y retardante a la llama. El reglamento parte declarando que todos los cables que se aplican en Chile deben ser retardantes a la llama. La prueba de retardancia a la llama, me voy a adelantar un poquito porque yo creo que con el dibujo se ve más fácil, se aplica esta es una prueba de retardancia a la llama. Se aplica sobre una muestra que tiene 60 centímetros de largo, el máximo quemado son 54 centímetros, y se le aplica una llamita de un kilowatt, que es como la típica llamita de mechero de laboratorio. ¿Se acuerdan de las clases? Hoy día hemos recordado harto. Un saludo por los profesores de química que tuvimos todos a lo largo de nuestra vida. Es una llamita como de mechero, de mechero, bien digo. Es una llamita de 1 kilowatt. Se aplica durante 1 minuto. Si el cable cumple con estas condiciones, se declara retardante la llama. Es el caso de todos los cables que se instalan en Chile. El MIA, el THCN, el libre de halógeno, todos estos cumplen con este requisito. Sin embargo, no propagación de incendio es una prueba mucho más exigente, que tiene mucho más requisito y es mucho más difícil de pasar, y es la prueba que les acabo de describir de simulación del chaf eléctrico. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos aplicarle la prueba a un cable de 2,5 milímetros cuadrados, un H07Z1, necesitaríamos alrededor de 200 muestras en una cámara
que además tiene intercambio de aire forzado, porque tiene un ventilador que está metiendo aire fresco a la máquina, tiene un máximo longitud de quemado de 2,5 metros, y se aplica durante 20 minutos la llama. Son pruebas completamente distintas, por decirlo de alguna forma. La redundancia de la llama es un requisito para todos los cables que se instalan en Chile y la no propagación de incendios es un requisito específico para los cables de buen desempeño en condiciones de incendio. Los cables que se ocupan, por decirlo así, los cables libres de halógeno. Dicho de otra forma, la no propagación de incendios jugar en la Champions, la redundancia en la llama es algo así como la segunda división chilena, algo por el estilo. La segunda división no profesional chilena, algo así, para tratar de hacer una analogía. Entonces, los cables de buen comportamiento en incendio son los cables que presentan baja emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos visibles, baja emisión de halógenos en general, digamos, y no propagación de incendio. ¿Y dónde se aplican? Este es una copia fiel del artículo 3 del reglamento, donde esto se especifica. El reglamento dice, para todos los lugares que sean declarados lugar de reunión de personas, entonces, los conductores, las canalizaciones, todo el sistema eléctrico debe tener un buen comportamiento en condiciones de incendio, ser del tipo libre de halógeno. ¿Y cuáles son estos lugares de reunión de personas? Bueno, es una pata que tiene es una mesa, bien digo, y tiene 3 patas. Son 3 los elementos críticos. El primero son lugares de reunión de personas, todos los inmuebles o parte de ellos o estructuras cuya capacidad permita 100 personas o más, sin tiempo. Acá en morado tienen la definición del reglamento anterior, de la norma 4 del año 2003, donde hablaba de 25 personas por 15 minutos. Acá son 100 personas sin restricción de tiempo. Pero además, la segunda pata de esta mesa es este largo listado de recintos que está acá en el artículo 3 de la norma, que incluye hospitales, clínicas, todos los recintos educacionales, todas las iglesias. Fíjense que la norma habla de templos, mezquitas y sinagogas. O sea, aplica a los seguidores de Dios, de Alá y de Yahvé. Recintos de entretenimiento, casinos, juegos, billares, para los viejos buenos por el pool, ojo ahí. Recintos de esparcimiento, práctica deportiva, todos los estadios, todos los gimnasios, recintos de espectáculos permanentes y esporádicos, cines, teatros, museos, bueno, ni hablar, donde se junta la gente. Recintos destinados a fines sociales, recintos destinados al comercio, todos los supermercados, galerías comerciales, malls, etcétera, 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 y todos los terminales de transporte aéreo, terrestre, etcétera, incluidas las estaciones de metro. Esa es la segunda patita. Y la tercera patita es los edificios colectivos residenciales, o sea, los edificios de departamento, en sí no son considerados como un lugar de reunión de personas. Sin embargo, las áreas comunes sí. Es decir, en un edificio de departamento, los departamentos no son considerados un lugar de reunión de personas y por lo tanto podemos ocupar cualquier conductor de los que están permitidos por el reglamento, obviamente, para hacer la instalación. Sin embargo, las áreas comunes están obligadas a ocupar este tipo de tecnología, cables de este tipo libre de halógeno. Es el caso del H07Z1 que habíamos visto adelante, el caso del RZ1-K, del RZ1+, que es para aquellas aplicaciones específicas que estuvimos viendo. Y me parece que esta es mi última lámina, chiquillos, para que entremos a la resolución de problemas, la resolución de preguntas. Si ustedes se fijan, no hemos ocupado la palabra EVA en toda la presentación, porque el reglamento nuevo no lo plantea de esa forma. Ha habido una actualización. El EVA, el etil vinil acetato, era un material que se ocupaba antiguamente para esta familia de productos, que tenía una serie de características. Los más antiguos se acordarán, era medio frágil, era medio un poco quebradizo, diría yo incluso. Y hoy día se ocupa con suerte como un componente de algunos elementos de esta familia. Pero hoy día lo correcto es dejar de hablar de EVA para hablar de cables de seguridad de incendio, libres de halógeno, en fin, con el nombre que ustedes quieran dar. Nosotros lo llamamos cables de seguridad de incendio porque eso da relación de la razón de ser de estos materiales. Y chicos, me pasé un pelito, pero básicamente esa es la información que habíamos preparado para ustedes. Les agradezco la paciencia y podemos ver las preguntas ahora, queridos amigos. Muchas gracias, Claudio, por tu presentación, muy, muy buena, y gracias a todos los participantes por todas las consultas que nos han dejado acá en el chat. Así que bueno, en el tiempo que nos queda, Claudio, vamos a intentar responder la mayor cantidad de ellas. Así que te voy a poner acá la primera pregunta de Fernando Araya en pantalla también.
segundito. Ya. Fernando nos preguntaba al inicio de tu presentación, Claudio, que qué pasaba con los conductores de aluminio, que hay clientes que insisten en usar subalimentadores. ¿Se Sí, pueden bueno, o no se pueden usar? gracias, bueno, gracias Fernando por tu pregunta y por participar en la presentación. Los conductores de aluminio están especificados solo para alimentaciones aéreas y así está descrito hoy día en el reglamento, por lo tanto como distribución aérea. De hecho, chiquillos, yo llevo algún tiempo trabajando en la industria del cable, no lo mencioné, pero son 20 y tantos años que llevo trabajando en esto. Partí muy joven trabajando, como los 6 años, y yo fui testigo del proceso en que cambiaron los cables de cobre por los cables de aluminio, por este tema de que el cable de cobre subió el precio internacional del cobre y empezaron a robarlos, y entonces una transición a cables de aluminio. Hoy día los cables de aluminio están permitidos en el reglamento solo para instalaciones aéreas. Hay un proceso de revisión del reglamento que está en curso, ya se hicieron algunas observaciones, pero no ha sido oficialmente emitido todavía, que va a permitir aplicaciones de aluminio para algunas instalaciones, en general de uso público, instalación de uso público, pero para efectos de instalaciones domiciliarias, no, solo aéreo, y es la única aplicación que hoy día existe para el aluminio. Gracias, Claudio. Vamos con la siguiente pregunta y es de Osvaldo. Osvaldo nos preguntaba sobre el tema de los conductores que se instalan en las escalerillas, que deben ser de doble aislación. Entonces dice que si eso aplicaría también para portaconductores del tipo escalerilla, ¿y a qué se debe esto? Ya, ahí lo que buscaba la normativa con este requerimiento de doble capa, cuando dice doble capa se refiere a que el conductor tiene que tener un aislamiento y una cubierta exterior. Es el caso de los cables RZ1, de los cables RBK. Sin embargo, si ustedes recuerdan la lámina que estuvimos revisando respecto a las instalaciones en bandeja y escalerilla, para el caso de los cables con PVC, que sean del tipo TC, que no propaguen el incendio, porque lo que busca la norma es lo siguiente, es que, uno, para el caso de los cables instalados en escalerillas y eventualmente en bandeja, si están expuestos a las condiciones climáticas, que les llega un rayo de sol, o están expuestos a la humedad, se filtra la lluvia y cae sobre el conductor, que el conductor tenga la habilidad de resistir esa condición, que el conductor pueda resistir esas condiciones externas. Por eso le pide chaqueta, por eso le pide aislamiento y cubierta, aislamiento y chaqueta exterior. Por eso le pide la doble capa. Y adicionalmente a ese requisito, que subyace de forma no explícita, está el requisito de la no propagación de incendios. O sea, además el cable en esta instalación no puede ser un elemento que permita que la llama avance, tiene que impedir la propagación de incendios. En el fondo, cumplir esta prueba que yo les mostraba del CHAF en la cámara, que nosotros la tenemos acá y pueden venir a verla cuando hagamos ensayo. Entonces, eso es lo que busca la norma, que el cable tenga la habilidad de resistir una condición excepcional, y es que esté expuesto a los elementos externos y además no sea un elemento que permita el avance de la llama a través. Eso es lo que busca la norma. Gracias, Claudio. Seguimos con la siguiente pregunta de Pablo. Pablo nos pregunta si la norma de las instalaciones subterráneas, ¿qué cables deben llevar? Si le pudieras ayudar con eso, por favor. Hay 3 casos de instalación subterránea. Está el caso del cable RBK, que es un cable que tiene aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, que puede ser directamente enterrado. Ese cable tiene esa especificación. Directamente enterrado no es hacer una zanja y tirarlo. Recuerden, chiquillos, que el reglamento define qué es exactamente la instalación directamente enterrado, valga la redundancia. Y hay que preparar el terreno, asegurar que no tenga punto, bueno, en fin, está en el 7 y algo, recuerdo yo, que está todo el detalle de cómo instalar. Esa es una. Está el cable RZ1-K, que puede ser instalado subterráneo, es decir, en un ducto enterrado. Estos dos cables tienen la característica que tienen lo que decíamos delante, tienen chaqueta y aislamiento, tienen este recubrimiento que les da esa fortaleza extra. El tercer caso es súper específico y es para los THN en bombas bencineras, en aplicaciones que tienen que ver con bencineras. Ahí se permite la instalación subterránea del THN, pero súper restrictivo, sin cámaras ni unones, tiene que tener un sellado especial, solo tiene que estar el cable, en fin, es bastante largo y explícito. Si la instalación no va a tener aplicaciones relacionadas con cables de tipo libre de halógeno, lo más apropiado es el RB corta-K para esa instalación subterránea.
Gracias, Claudio. Lina Sarmiento nos pregunta que si esos dos tipos de cables son aptos para ser usados en locales de reunión de personas. Ya, el H07Z1-K o -U, porque recuerden, chiquillos, que K y U tiene que ver con el tipo de conductor. Eso, para efectos de propagación de incendio, humo, etcétera, no tiene importancia. La forma del conductor no es importante, ahí tiene importancia los materiales que están incluidos en el cable. En el caso si el primero es un H07Z1-U, sí puede ser instalado en lugar de reunión de personas porque no emite gases, no emite tóxicos, etcétera. Pero los THHN o THWN no, porque tienen aislamiento de PVC. Y el PVC, chiquillos, acuérdense, incluye un átomo de cloro, y el átomo de cloro está en la columna de los libres de halógeno, ¿se acuerdan? La columna 17, y por lo tanto, cuando se queman, generan ácido clorhídrico, que incluso es respirable, y no, definitivamente no. A THHN no es para lugar de reunión de personas. Gracias, Claudio. Alex nos pregunta un poco también para qué se utiliza el H07V-R en relación al H07V-K. Pregunta súper específica, Alex, muchas gracias. La diferencia entre los dos es el conductor de cobre. Esa es la diferencia fundamental. En el caso del guión R, es un conductor de cobre concéntrico, típicamente para los calibres más chicos de 7 hilos. Hay uno central y los otros 6 van cableados alrededor. Es el típico caso del conductor del THHN. El H07 corta-K tiene un conductor flexible, multihilos, como lo llamamos nosotros los fabricantes, formado de un montón de hilitos delgados que suman una determinada sección, lo que le da flexibilidad. Ambos cables tienen exactamente la misma aplicabilidad, son para las mismas instalaciones. En este caso son ductos y bandeja tipo liviana, que es esta bandeja tipo Legrand, son de sobreponer, que son de sobreponer. En ambas tienen exactamente la misma aplicación. Si usar "-R" o "-K" depende de la facilidad del instalador. Buscan ser más fáciles de instalar. Por lo tanto, la opción es a gusto del instalador, pero desde el punto de vista de la aplicación son idénticos. Súper, gracias, Claudio. Acá también hay Eso. otra pregunta bien específica. Aarón nos consultaba que en luminarias catenarias de alumbrado público, ¿qué cable se recomienda usar? Bueno, aquí tiene que ser un cable que resista las condiciones externas, las condiciones de uso externo, tiene que ser resistente a la radiación solar, a la radiación ultravioleta, etc. Por lo tanto, tiene que ser un cable típicamente con doble cubierta, con cubierta y con un aislamiento y con una cubierta exterior, pero que además pueda ser usado en esta aplicación. Hace mucho tiempo atrás, los más antiguos se deben acordar, existía un cable que se llamaba PI o PW, dependiendo de si el fabricante era uno u otro. Entonces era polietileno, el PW era de polietileno weather resistant, o sea, resistente al medio ambiente, y el PI era polietileno intemperie, que era un cable de acometida, que era para instalación aérea, que tenía un conductor desnudo, un conductor de cobre duro, lo cual permitía ocuparlo en esta aplicación. Hoy día, en la nueva versión del reglamento, el conductor que existe para esa aplicación es el concéntrico. Es el único conductor que tiene esta condición de instalación al aire libre, colgando, por decirlo de alguna forma, haciendo la catenaria. Ese tendría, de acuerdo a lo que está definido hoy día en el reglamento, es el cable para esa aplicación. Gracias, Claudio. Siguen las preguntas. Gracias, Aaron. Sí, gracias. Luis nos consulta un poco en relación a la pregunta anterior, que qué cable debería usar en tableros eléctricos, si es que hay alguno específico. Bueno, yo me imagino que la pregunta se refiere al interior del tablero. Siempre, recuerden, chiquillos, que siempre están los temas de sección y etcétera. El interior de un tablero eléctrico mi recomendación es que lo consideremos un lugar de reunión de personas, porque si hay un siniestro, si hay una llama o algo por el estilo, el daño va a ser mínimo si no se desprenden gases corrosivos como los de PVC. Por lo tanto, mi recomendación es usar el cable que está en 5 colores, el H07Z1, con conductor flexible que más facilita las vueltas, etc.
H07Z1-K, que está disponible para efectos de tablero en 5 colores: rojo, negro, azul, blanco y verde. Gracias, Luis. Gracias, Gracias, Luis, por tu Claudio. pregunta. Sí. Espero haberla respondido. Sí, Eduardo Berrios nos pregunta, Claudio, en el cable RB-K, ¿qué significa solo tipo TC? Sí. TC, chiquillos, recuerden, significa Tray Cable. Disculpen la pronunciación. Es lo mejor que puedo hacer a esta hora con un solo café en la mañana. Tampoco mejora mucho, tampoco mejora mucho. Tray Cable significa cable para escalerilla, cable para bandeja. Ese es como el concepto que tiene detrás. Y, ¿de acuerdo? Y esto es un requerimiento, chiquillos, que viene del NEC. Por eso, si ustedes se fijan, está aplicado específicamente para el THHN, bueno, y se extendió finalmente para el RDK. ¿Qué es lo que significa esto? Que el cable pasa la prueba de no propagación de incendio. Pasa la prueba esta de la escalerilla, de la cámara que simula un chafe eléctrico que yo les contaba. Ahora, es solo eso. El cable tipo TC puede emitir gases tóxicos y corrosivos. De hecho, la mayor parte de las aplicaciones de cables tipo TC pasan la prueba de no propagación de incendio, pero no pasan las pruebas relacionadas con humo, gases tóxicos y corrosivos y libres de halógenos, porque regularmente la cubierta de los cables tipo TC es PVC. Y el PVC contiene cloro. El cable TC, chiquillos, es una cosa que está entre medio del cable normal y los cables de buen comportamiento en incendio. Estos cables, los de buen comportamiento en incendio, los que son aptos para ser usados en lugar de reunión de personas, son no propagador de incendio, no emisor de gases, humos visibles, gases tóxicos, corrosivos, libres de halógenos. Los cables tipo TC solo cumplen una condición de esa, la no propagación de incendio. Y ese es el requisito para que sean instalados en bandec, en escalerilla, los cables del tipo RBK. Por lo tanto, la conclusión, chiquillos, es que si uno tiene un cable RBK, si no es tipo TC, no puede ser instalado en una escalerilla, porque en caso de incendio no tiene la propiedad de no propagarlo. El cable lo va a propagar, por decirlo de alguna forma. Ahora, igual es un cable con cubierta de PVC, tampoco es que sea una mecha, digamos, pero no cumple con el requisito normativo, ese es el punto. Entonces, si uno quiere instalar un cable RBK en escalerilla, primero, tenemos que estar seguros que no es un lugar de reunión de personas, porque si es lugar de reunión de personas, no es RBK, es RZ1, digamos. Y lo segundo es que además el cable no va a ser instalado en lugar de reunión de personas y además debe cumplir con este requisito de no propagar el incendio, de no tener de no generar esa condición. Espero, Eduardo, haber respondido tu pregunta. Gracias, Claudio. Continuamos. Acá hay una pregunta un poco más larga, Claudio, vamos a leerla. Es de Juan. Y Juan nos preguntaba un poco acerca que en los distribuidores de cables, ellos venden conductores como Multiflex, Cordón o Reviflex. Él dice que sabe que estos nombres son comerciales y su pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un Multiflex o Reviflex? Obviamente, además de la marca y los valores, ya que se encuentran en los dos tipos, RBK o RZ1K. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Bueno, nosotros los fabricantes tendemos a ponerle nombres de fantasía a los cables que es como una forma de darle una cuestión más épica al cable. Los nuestros se llaman Multiflex y corresponde al modelo RBK, al cable de PVC. Nosotros le llamamos al cable libre de halógeno, le llamamos Fritox. Ahora, esa es una tendencia que nosotros personalmente, que nosotros acá en Madeco, en Nexans, estamos intentando revertir para abandonar los nombres de fantasía y centrarnos en el nombre normativo. RBK, RZ1, H07Z1-K, porque son una mejor referencia, eso ya lo tenemos claro. El Reviflex no tengo claro qué es lo que es, debe ser del fabricante Revi, se me da mala impresión. Tampoco los fabricantes somos particularmente creativos, porque todos estos cables flexibles, mira, la historia hace como, esto también tiene que haber pasado como a fines de los 90, o ya me siento viejo hablando así, ya me siento como el sabio experimentado. Todos los cables, y los más antiguos se deben acordar, tenían conductores concéntricos, como el THHN. Entonces, imagínense, un 500 MSM era un cable con 37 hebras.
Y entonces habían herramientas para doblar el cable y darle la curva en las bandejas, era una pega súper exigente. Y cuando vino esta primera revolución de conductores flexibles, los más antiguos se acordarán que llegó un momento en que todos los conductores pasaron de construcciones concéntricas a conductores flexibles. Recuerden, cabros, siempre estamos hablando de cable flexible de uso fijo, un cable flexible para ser instalado una vez, un cable flexible cuya flexibilidad se usa sola vez en la vida. Entonces ahí fue una revolución y todos le llamamos a los cables flex al final. De ahí viene multi, flex, ready, flex, y no me pidan que diga los otros cabros de nuestro programa de conferencia, pero todos terminan en flex, todos lo sabemos. Entonces, sí, genera un problema, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que corresponde es verlo en la tabla del reglamento, eso es lo más fácil. RZ1-K, cuando tú lo pidas en la tienda, pídelo como RZ1-K. En la tienda seguramente van a poder hacer la equivalencia a el del fabricante que tengan en ese momento. Y el RBK es el cable con PVC y el RZ1-K es la versión libre de halógeno. Eso es lo que hay que considerar. Así que mi recomendación es, chiquillos, que usen los nombres de la norma. Muy bien, gracias, Claudio. Gracias, Espero, Juan. Juan, haber respondido tu pregunta. Claudio, aquí Héctor nos pregunta si Madeco produce los cables TC. No, nosotros dejamos de producir cable TC porque pasa este fenómeno, chiquillos. Miren, el año 2013, cuando estábamos discutiendo el actual reglamento, en algún momento se pensó que el edificio de departamentos, ¿se acuerdan cuando revisamos el artículo 3 del reglamento que decía que los edificios de departamentos no eran lugar de reunión de personas, más sí las áreas comunes del edificio? Bueno, en ese momento, hace 10 años atrás, la superintendencia planteó, oye, ¿y si todo el edificio lo consideramos lugar de reunión de personas? Hace 10 años atrás, el precio de un cable libre de halógeno estaba muy por encima del cable de PVC, entonces había mucha diferencia y eso podía encarecer el costo de la construcción. Hoy día esa brecha se ha reducido significativamente y prácticamente los cables libres de halógeno y cables normales están muy cerca del precio. Y nosotros vemos que hay una tendencia natural en el mundo a instalaciones de cables de este tipo, del tipo libre de halógeno. Hay países del mundo como Suecia, por ejemplo, nosotros tenemos una planta allá donde prácticamente hoy día solo se instalan cables del tipo libre de halógeno. Entonces es una tendencia que está avanzando. No solo los cables, algo lo puede plantear, digamos, también ocurre con interruptores, en fin, con toda la instalación eléctrica. Entonces lo que ocurre es que hoy día producir un cable TC nos sale más caro que producir el cable libre de halógeno. Entonces, para todas las aplicaciones donde la norma te pide cable tipo TC, nosotros recomendamos nuestro libre de halógeno, el RZ1-K, porque ese cable se puede instalar en escalerillas, bandejas. No, si ustedes se fijan, chiquillos, no tiene restricciones, es como el que yo me llevaría en caso de una invasión zombie, el cable que podría instalar en cualquier aplicación. Entonces, no fabricamos TC porque nosotros ofrecemos nuestro libre de halógeno porque nos sale incluso más barato que hacerlo tipo TC. Gracias, Claudio. Gracias, Héctor. Bueno, nos va quedando poquito tiempo, Claudio. Igual hay algunas, vamos a hacer un par de preguntas más para ir cerrando. Entonces, voy acá a colocarte esta pregunta de Sergio. Sergio nos preguntaba otra vez con el tema de las escalerillas, si los conductores deben ser multiconductores o bien un circuito con cable RZ1-K puede ser instalado empaquetado por escalerilla. Sí, el reglamento no indica si el cable en bandeja, en escalería, debe ser monoconductor o multiconductor, pueden ser ambos. Y efectivamente, el caso típico cuando hay varios subconductores por fase, por ejemplo, en una instalación eléctrica, que se vayan de alguna manera peinando los conductores, que se vayan ordenando multiconductores. Eso es perfectamente plausible. Lo que sí hay que tener muy en cuenta, Sergio, es que cuando tú instalas cables subconductores de una misma fase, por ejemplo, qué sé yo, 4 conductores para la fase R, 4 para la fase S, 4 para la fase T, hay una distribución que hay que hacer de ellos para evitar un efecto inductivo que se genera cuando se ponen todos juntos. O sea, hay que hacer grupos RST, TSR, no recuerdo exactamente, hay varias publicaciones, nosotros tenemos una que te podemos hacer llegar si es necesario, pero hay que tener considerada esa distribución dentro de la bandeja para evitar un efecto inductivo dentro de los mismos cables. Pero no hay restricciones. Los cables en bandeja pueden ser multi o monoconductores.
Lo importante es que cumplan con estas condiciones, baja emisión de humo, gases tóxicos corrosivos, libres de halógeno y no propagador de incendio. Esa es la condición final, absoluta. Ya, Claudio, gracias. Gracias, Sergio, por tu pregunta. Ricardo nos consultaba hace muy poquitito si le podías aclarar si en las canalizaciones subterráneas se puede utilizar conductores de aluminio en baja tensión. No, en este reglamento solo instalaciones aéreas para los conductores de aluminio, chiquillos. Gracias, Claudio. Y otra pregunta que se repite mucho, Claudio, es el tema de la reutilización de cables. Ya he visto que se repite por varias personas. Voy a colocarla de Nicolás, pero sé que hay varios preguntando qué pasa si ellos quieren reutilizar un cable RBK-K que estuvo conectado un tiempo y que lo quiere reubicar por el tema de la flexibilidad, si se dañaría el cable al instalarlo. No, chiquillos, no, los cables, bueno, a ver, vamos por partes. Si el cable fue bien instalado y estuvo bien preservado durante toda su historia, se mantuvo, ¿se acuerdan cuando revisamos las condiciones de la vida útil? Si estas condiciones se dieron, o sea, el cable está en buena condición, no hay ningún problema, se puede mover para volver a instalar. Pero recuerden, chiquillos, que los cables RBK son cables flexibles de instalación fija, o sea, no son cordones, no son cables para estarlos usando en movimiento, son cables que hay que usar solamente, cuya flexibilidad se ocupa una sola vez, y sí se pueden reinstalar si están en buenas condiciones. Una inspección visual, digamos, al cobre, de que no esté oxidado, que no se haya humedecido, y del cable a lo largo de su longitud, digamos, que no tenga golpes, que no tenga roturas, que no tenga, sería una buena forma de garantizar que el cable está en buenas condiciones. Gracias, Claudio. Y con estas dos terminamos sí o sí. Juan Vega nos pregunta acerca del cable concéntrico, si es que existe algún cable concéntrico flexible. No existe porque el concéntrico tiene esta especificación de ser instalado aéreo, entonces el conductor de cobre es cobre duro, sin recocer, digamos, que le permite, le da casi el doble de resistencia a la ruptura, de 25 kilos por milímetro cuadrado pasamos a 40 y algo, 42 típicamente kilos por milímetro cuadrado, entonces es mucho más resistente. En general no hay una aplicación flexible para el concéntrico. Y lo mismo el cable concéntrico, Claudio, nos dicen que en los RICs hay empalmes especiales de hasta 63 amperios y si hay algún concéntrico para esa intensidad. No, la norma me parece que define hasta el 6 milímetros cuadrados, chiquillos. Espérate, no lo puedo validar, pero mira, en principio no hay una aplicación para estos 63 amperes, el de 6 milímetros cuadrados. No tengo muy claro en qué lugar de la normativa está. Después lo podemos ver, Max, por interno, antes que nos pille la hora para no demorarnos más, pero en fin, el 6 milímetros cuadrados típicamente es además comercialmente el que está disponible en todas partes. Ya, muchas gracias, Claudio, gracias, Max, por tu pregunta. Y bueno, muchas gracias a todos. En honor al tiempo nos robamos 4 minutitos, pero bueno, agradecerles a todos por su participación, a Claudio y a Madeco by Nexans por habernos acompañado y nutrido de toda esta información de la cual son expertos. Así que gracias, Claudio, por apañarnos en este ciclo y por hablar de un tema tan interesante que, como puedes ver, igual todavía hay ciertas dudas. Así que bueno, agradecerles a todos por su participación, dejarlos invitados a seguir a los canales de Madeco by Nexans, a seguir el trabajo de Claudio y bueno, comentarles que pueden ver esta presentación nuevamente, que les dejamos la PPT, Claudio se las preparó para que pudieran descargarla, así que nos sigan acompañando durante este ciclo del reglamento y bueno, seguimos ahí en contacto. Así que Claudio, te dejo para que puedas despedirte. Sí, bueno, chiquillos, muchísimas gracias. Fue súper agradable. Espero que nos consideren en alguna otra oportunidad que podamos apoyar, Alba. Ha sido súper entretenido. Chiquillos, dense una vuelta por un canal de YouTube que tenemos nosotros que se llama Madeco by Nexans, donde pueden encontrar videos relacionados con la aplicación de los productos y otras cosas que les pueden ser de utilidad. Y antes que me rete marketing, si los videos les gustan, compártanlos, denle like y síganos en nuestras redes. Ha sido realmente un gusto, lo pasé súper bien, así que espero que nos veamos de nuevo, chiquillos. Les mando un abrazo. Perfecto, gracias, Claudio. Aquí les dejé a todos el link del canal de YouTube de Madeco by Nexans para que puedan seguirlo, suscribirse y revisar todo el trabajo de Claudio y todo el equipo que lo acompaña. Así que gracias a todos, que tengan una muy buena semana y nos vemos el viernes
Les dejamos también la encuesta de satisfacción en pantalla para que ahí nos den su feedback, sus comentarios, sugerencias de mejora, y les dejaré también en un minutito más, mientras dejamos el video de cierre, el link para que puedan participar este viernes y den continuidad a todo lo que es este ciclo del nuevo reglamento eléctrico. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Claro, que esté muy bien. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Beticino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.